Les pido a todos que silencien los micrófonos, así podemos comenzar la clase sin interrupciones. Y como siempre voy a empezar compartiendo la pantalla, así puedo desarrollar con ustedes también el PowerPoint que hemos preparado. Y ahora sí, estamos entonces con la quinta clase de Biblia y sexualidad. Hoy vamos a ver esta pregunta: ¿condenó San Pablo la homosexualidad? Este es el tema que hoy vamos a estudiar. Bueno, como siempre, comenzamos con una introducción. Antes les hago un pequeño resumen de lo que vamos viendo. Hemos visto 4 clases del Antiguo Testamento, 4 temas del Antiguo Testamento, y los 2 que nos quedan hoy y mañana van a ser sobre el Nuevo Testamento. De los 4 temas que hemos visto hasta ayer, la conclusión, o por lo menos el resumen que podemos ver, es que el único autor de todo el Antiguo Testamento que de verdad condena la homosexualidad es el libro del Levítico, pero ya hemos visto que se fundamenta en un criterio que hoy no es aplicable, que es el de la necesidad y la urgencia de la procreación, que hoy, sobre todo a partir del Nuevo Testamento y con la nueva alianza y con la nueva mirada de Jesús, es una ley que ya no obliga, porque forma parte de las 613 leyes del Antiguo Testamento que para el cristiano han quedado anticuadas, según lo que enseñaba el mismo Jesús y también lo que enseña la carta a los Hebreos, donde dice que Jesús ha hecho una nueva alianza y por lo tanto la anterior ha quedado vieja y obsoleta. Ahora vamos a ver qué nos encontramos en el Nuevo Testamento. Primero vamos a ver a San Pablo, porque es el primer texto escrito que tenemos, y después mañana vamos a ver a Jesús, que aunque Jesús es anterior cronológicamente a San Pablo, como texto es posterior, porque lo vamos a estudiar el Evangelio de Mateo, que se escribió después de las cartas de Pablo. Bueno, comencemos entonces explicando que en todo el Nuevo Testamento, el único autor de los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento, el único autor que condena las relaciones homosexuales es el apóstol Pablo. Por eso es que lo vamos a estudiar a él. Y normalmente se suelen citar 3 cartas suyas, 3 y solo 3, donde figura expresamente esta condena a la homosexualidad. ¿Cuáles son esas 3 cartas? La primera carta a los Corintios, después la carta a los Romanos y después la primera carta a Timoteo. Son los 3 textos entonces donde podemos encontrar el tema de la homosexualidad. Antes de analizar estas 3 cartas, quisiera hacer una aclaración que me parece muy importante y que no siempre tenemos en cuenta nosotros cuando leemos nuestra Biblia, sobre todo en castellano o en portugués o en las lenguas modernas. Y esta aclaración es que en estas 3 cartas, primera carta a los Corintios, Romanos y primera Timoteo, las Biblias suelen emplear la palabra homosexual. Cuando Pablo critica ciertos vicios y da una lista de posturas condenables, aparecen ahí la homosexualidad. Pero resulta que es una traducción incorrecta. Las Biblias no pueden hablar de homosexualidad. Ayer me habían hecho esta pregunta y hoy la voy a contestar de una manera un poco más detallada, que cada vez que ustedes encuentren la palabra homosexual u homosexualidad en la Biblia, sepan que es una mala traducción. ¿Por qué? Primero, porque la palabra homosexual fue inventada recién en 1869, o sea, en la segunda mitad del siglo XIX. Antes no existía esta palabra. Por lo tanto, no se puede utilizar esta palabra en la Biblia. ¿Quién inventó esta palabra? La inventó un escritor austrohúngaro llamado Carl Maria Kertbeny. Y Carl Maria Kertbeny tenía un amigo que era homosexual y que sufrió mucha crítica, lo hostigaron mucho, lo persiguieron mucho, y este amigo terminó suicidándose. Y entonces Carl Maria quedó
tan impresionado y tan impactado que a partir de entonces se dedicó a defender los derechos de los homosexuales. Y en una carta que escribe en 1869, utiliza por primera vez la palabra homosexual. Por lo tanto, en esta fecha nace este término y antes no existía. Y es muy importante explicar cómo ha formado esta palabra. Es un término híbrido. ¿Qué significa híbrido? Nosotros tenemos muchas palabras formadas por otras dos palabras. Normalmente esas dos palabras son de la misma lengua, son del mismo idioma, pero de vez en cuando tenemos una palabra híbrida porque uno de los términos es de un idioma y otro es de otro. Bueno, eso ha pasado con la palabra homosexual. Es un término híbrido. ¿Por qué? Porque por un lado está formado por una palabra griega y por otro lado por una palabra latina. La mitad de la palabra es griega y la otra mitad es de origen latino. ¿Cuál es la palabra griega? Homos, homosexual. Homos significa igual. Esto es muy importante que tengan presente esta etimología y ahora voy a explicar por qué. La palabra homos entra en castellano en composición con muchas otras palabras que también significa igual. Por ejemplo, voy a poner aquí algunos ejemplos. La palabra homónimo, homo igual, nimo, nomos, nombre. O sea, tiene el mismo nombre que otra, es un homónimo. La palabra, por ejemplo, homogéneo, que tiene las mismas características que otro, algo que es homogéneo. La palabra homólogo, que tiene la misma forma que otro elemento o que otra persona, homólogo. La palabra homeopatía, por ejemplo, también es un término formado homo, que significa igual, semejante, y patía, padecimiento, enfermedad. Es una terapia inventada mediante la cual se le aplica a una persona las mismas sustancias que podrían provocarle en cantidad mayor una patología, pero en pequeñas proporciones no le provoca eso la cura. Entonces se formó la palabra homeopatía. Esto para que vean cómo la palabra homo significa igual, semejante. Y la palabra que sigue, sexus, es en latín sexo. Entonces, homosexual significa el que tiene sexo con alguien semejante, con un igual del mismo género. ¿Y por qué aclaro esto? Porque hay por ahí un grupo de jóvenes que andan diciendo, claro, por confusión, creen que esta palabra homo significa hombre. Y es cierto, en latín, homo significa hombre, pero aquí no está tomado del latín, sino del griego. Entonces, este grupo de jóvenes que he leído por ahí andan pidiendo que se elimine la palabra homosexual porque dicen que es una palabra machista, porque habla del sexo con hombre. Y no es así, no es el sexo con hombre, es el sexo con alguien que tiene el mismo género de uno. Por lo tanto, la palabra homosexual se aplica tanto a los hombres como a las mujeres, no es para los hombres. Este grupo anda pidiendo que se elimine la palabra homosexual y se reemplace por LGTB porque dice que eso abarca a todo el mundo. No es verdad. La palabra homosexual se refiere a todo el mundo porque está formada por estos dos términos. Y volviendo a lo que decíamos, cuando encontramos en las cartas de Pablo el término homosexual, es una mala traducción porque en la época de Pablo no existía esa palabra, nadie en su época la utilizaba, no formaba parte del vocabulario de nadie, y entonces si la encontramos esta palabra en las cartas de Pablo, nos damos cuenta de que el traductor se equivocó en su traducción. Digo esto porque seguramente casi todas las Biblias de ustedes se encontrarán con esta palabra. Muy bien. Y este es el primer argumento por qué no se puede utilizar la palabra homosexual en las cartas de Pablo, porque no existía en su época. Y en segundo lugar, porque el término homosexual actualmente tiene un sentido más amplio de lo que significaba en la época de San Pablo las relaciones sexuales entre dos hombres. Actualmente, por ejemplo, el término homosexual incluye una convivencia seria, estable y permanente de dos personas del mismo sexo, cosa que no había en la época de San Pablo. En la época de San Pablo no había dos hombres que habían decidido ir a vivir tranquilamente y pacíficamente en pareja. Eso no había. Había relaciones
actos homosexuales, personas que actuaban homosexualmente, pero no había parejas estables. Y hoy llamamos sobre todo a homosexualidad a esta tendencia de querer formar pareja entre dos personas del mismo sexo, y eso, como digo, no es algo que no existía en tiempos de San Pablo. Así que por estas dos razones, nosotros sabemos que está equivocada la traducción que aparece en nuestra Biblia cuando encontramos la palabra homosexual. Y entonces, ¿qué término tenemos que utilizar? Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Por eso, decir que San Pablo condenaba la homosexualidad sería tergiversar su mensaje, porque él ni utilizó ni pensó en el concepto de homosexualidad que nosotros tenemos hoy. Muy bien, entonces ahora nos planteamos, si las cartas paulinas no se referían a la homosexualidad, tal como hoy la entendemos, ¿a qué fenómeno aludía? Porque encontramos varias veces en las Biblias nuestras la palabra homosexual. ¿A qué se refería Pablo con esos términos que nosotros encontramos? Lo que vamos a hacer ahora es analizar brevemente las tres cartas por orden cronológico y tratar de desentrañar el sentido de esa palabra o de esas palabras. De las tres cartas que hemos mencionado, la primera que se escribe, o sea, la más antigua de esas tres, es la primera carta a los Corintios. Yo aquí les voy a poner brevemente el contexto de la carta para que entiendan por qué Pablo condena ciertas actitudes. Pablo, aquí les he puesto este pequeño mapa, se encuentra en ese momento en la ciudad de Éfeso. Estamos en el año 53 y ahí les marco en el mapa donde está la ciudad de Éfeso. Él estaba misionando, se estableció ahí varios años y de pronto le llegan a Pablo noticias de la ciudad de Corinto, que la tienen ahí a la izquierda. Vienen tres catequistas, Estéfanas, Fortunato y Acaico, con noticias de la comunidad. Ustedes saben que la comunidad de Corinto fue una de las que más lo hizo renegar a San Pablo y a veces se dirige con palabras muy duras a los corintios. Y estos tres líderes, Estéfanas, Fortunato y Acaico, le cuentan a Pablo que los corintios, está bien, no son una comunidad ejemplar, pero sí querían crecer en la fe, querían salir de dudas y le preguntan, le hacen una serie de consultas a San Pablo en esta carta. Y le hacen concretamente 6 o 7 planteos por escrito. Por eso en la primera carta a los Corintios lo que tenemos es una respuesta de Pablo a estas cuestiones que le plantea. Y Pablo en el año 53 responde a esas preguntas, ahí marcamos en el mapa entonces que la carta primera a los Corintios es esta respuesta de Pablo. Y la sección que nos interesa, porque la carta a los Corintios es muy larga, tiene 16 capítulos, la que nos interesa es el capítulo 6. Vamos a ver qué dice. Para entender lo que Pablo dice, Pablo se ha enterado de que en Corinto, cuando los cristianos tienen conflictos, recurren a los tribunales civiles para resolverlos. O sea, tienen pleitos, disputan entre cosas y van a un juez, como haría cualquiera de nosotros, para resolver esos pleitos. Y comienza así entonces el capítulo 6, dice Pablo, cuando alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿se atreve a llevar la causa ante los injustos y no ante los santos? Pablo se enoja y se molesta porque dice, ¿cómo van a ir ustedes que son cristianos, que tienen una fe, que son hermanos, a ir a un juez que ni es creyente ni nada para que les resuelva los problemas? Y entonces Pablo se molesta y lo considera una vergüenza. Y sigue diciendo en la carta, no saben que los santos, o sea, ustedes, los santos son los cristianos. Pablo siempre a los cristianos les llama los santos. ¿No saben que los santos juzgarán al mundo? Y si ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de juzgar esas pequeñeces? Pablo tiene razón. Les dice, ustedes algún día van a juzgar a todo el mundo y no pueden juzgar un pleito vulgar que tienen. ¿No saben que juzgaremos a los mismos ángeles? ¿Cuánto más podemos juzgar los problemas de esta vida?
los invita Pablo entonces a que recapaciten y resuelvan pacíficamente los problemas que tienen entre ellos. Pero Pablo piensa que los corintios no tienen que ventilar esas diferencias y estos pleitos ante los jueces civiles porque justamente ellos ni son cristianos ni pertenecen a la iglesia, no tienen los mismos valores que tienen los corintios, o sea, los cristianos de Corinto. Entonces, ¿cómo le van a ir a pedir un fallo, a pedirle una respuesta, un planteo a alguien que ni siquiera comparte los valores que ellos tienen? Y Pablo entonces dice, cuando tienen pleitos, tomáis como jueces a los que la iglesia tiene en nada. O sea, para Pablo y para la comunidad cristiana, los jueces civiles eran nada porque ni siquiera eran creyentes. ¿No hay entre ustedes algún sabio que pueda juzgar entre los hermanos? Van a pleitear hermano contra hermano y eso ante infieles. Bueno, Pablo está muy enojado por lo que están haciendo los corintios. Y miren lo que llega a decirle Pablo a los corintios. Le dice que sería preferible sufrir una injusticia antes que acusar a un hermano en un tribunal pagano buscando justicia. Es preferible, si alguien me hace una injusticia, quedarme yo con esa injusticia y no ir a denunciar ante un tribunal civil a mi hermano. Eso dice en el versículo 7. Ya es un error que haya pleitos entre ustedes, dice, que se peleen ya es un error. ¿Por qué no prefieren soportar la injusticia? ¿Por qué no dejarse más bien despojar? Bueno, en esto Pablo es bien terminante y por lo menos él tiene muy claro lo que debería ser una comunidad cristiana. ¿Y por qué Pablo se muestra tan inflexible en este tema? ¿Por qué Pablo no quiere que vayan a los tribunales los hermanos cristianos? ¿Por qué rechaza esto? Y esto que voy a decir ahora es muy importante porque nos va a ubicar en el tema de la homosexualidad. Al parecer, no lo podemos saber con certeza, pero al parecer, porque los jueces solían fallar a favor del que tenía más dinero. A veces saben que estas cosas pasan, hoy modernamente no sucede porque todos los jueces modernos son maravillosos y ninguno se deja corromper. Pero en aquel tiempo, si uno pagaba un poco a un juez, el juez fallaba a favor de esa persona. Y entonces, Pablo dice que si un cristiano litigaba en los tribunales, a veces terminaba cometiendo una injusticia mayor que la que él había sufrido. ¿Por qué? Porque al pagarle a un juez, el juez le falla a él a favor y termina él perjudicando a su hermano el doble de lo que él ha sufrido. En esto Pablo es muy claro. Iba a decir, al contrario, dice el versículo 8, son ustedes los que obran la injusticia y despojan a los demás. Y esto a hermanos. O sea, con esto Pablo ha presentado el contexto de el tema que va a abordar. Y ahora viene el tema de la homosexualidad. O sea, después de haber visto todo esto, Pablo va a tocar el tema que a nosotros nos interesa. Son los versículos 9 al 10. Dice así, ¿no saben acaso que los injustos, acuérdense que acaba de hablar de las injusticias que se cometen en los tribunales, de que uno paga para los jueces, está hablando de las injusticias que se producen entre los hermanos. Y dice, ¿no saben acaso que los injustos no participarán del reino de Dios? No se engañen, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores participarán del reino de Dios. Aquí Pablo nos da 10 categorías de personas que no van a participar del reino de Dios, o sea, que quedan afuera del mensaje de Jesús. Y en estas categorías que hemos mencionado recién, la que nos interesa a nosotros son la cuarta y la quinta. La cuarta es la de los afeminados y la quinta es la de los homosexuales. El texto que yo he puesto aquí está copiado de la Biblia, concretamente de la Biblia de Jerusalén, que yo la considero como la más exacta o más cercana a una traducción correcta, y por eso he copiado aquí el texto. Entre paréntesis, ustedes ven una palabrita en rojo.
Cuando habla de afeminados, malakos, y cuando habla de homosexuales, arsenocoites, porque son las palabras griegas que Pablo utiliza y que se traduce por afeminado y por homosexuales. Estas dos categorías son las que queremos ahora analizar nosotros y ver realmente qué quiso decir San Pablo cuando hablaba de los malacos o malacois y los arsenocoites, que son los dos términos empleados por él en griego. ¿Por qué tenemos que analizar estos términos? Porque son los términos que suelen citarse como prueba de que Pablo condena la homosexualidad. Y claro, supongamos que Pablo condena a los afeminados y condena a los homosexuales. Uno se pregunta, ¿por qué Pablo está hablando de las injusticias en los tribunales, de los injustos? La línea de arriba dice, ¿no saben acaso que los injustos no participarán del reino? Y cita 10 categorías de injustos. ¿Por qué los afeminados son injustos? ¿Por qué los homosexuales son injustos? ¿Qué tiene que ver eso con la injusticia? La verdad que uno se queda preguntándose, Pablo, ¿qué le pasó aquí? Y vamos a empezar a analizar estos dos términos. Primero, el término malakos. La mayoría de las Biblias traduce este término por afeminado. No sé si en la Biblia de ustedes figurará así, pero yo en las Biblias que he consultado casi siempre aparece como afeminado. Otras traducciones alternativas son pervertidos, invertidos o a veces alguna otra palabra que implica una desviación sexual, pero siempre por el lado de la sexualidad. Y en realidad, la palabra esta, malakos, significa blando, suave, delicado. ¿Y en qué contexto se utiliza? Es una palabra que puede emplearse en muchos sentidos. Aquí, como digo, lamentablemente nuestras traducciones traducen casi unánimemente por afeminado o incluso pervertidos o invertidos, pero en el Nuevo Testamento, fíjense, aparece en otras partes esta palabra malakos y nos llevamos una sorpresa. En otras partes, esta palabra malakos no es traducida como afeminados, como se traduce aquí en las cartas de Pablo. Por ejemplo, Jesús emplea el término malakos cuando habla a la gente sobre Juan el Bautista. Ustedes se acuerdan que nos cuentan los evangelios que vino una embajada de Juan el Bautista a preguntarle, ¿tú eres el Mesías, el que tenía que venir? Y Jesús dice, vayan a decirle a Juan lo que están viendo, que los muertos resucitan, los ciegos ven, los cojos caminan, y el evangelio se anuncia. Y cuando se van estos enviados, Jesús empieza a decir, ¿qué han salido a ver ustedes al desierto? Y empieza a hablar sobre Juan el Bautista. Esto lo tenemos en Mateo 11 y el texto dice así. Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Un hombre malacós? Ese es Juan el Bautista. No, los malacós están en los palacios de los reyes. ¿Ven? Aquí aparece la palabra malacós, que nosotros traducimos por afeminado en las cartas de Pablo. Y aquí Jesús está hablando de que Juan el Bautista era afeminado o de que lo tenían por un afeminado. Ya nos damos con que la traducción no es tan correcta. Aquí Jesús no se refiere a los afeminados, sino a la gente que se vestía finamente, elegantemente. Por eso, nuestras Biblias traducen correctamente este término no por afeminados, sino por gente elegantemente vestida. Ahora les pongo cómo traduce nuestra Biblia y que traducen bien. Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? Un hombre, y aquí viene la palabra malacos, y la Biblia pone vestido finamente. No, y aquí vuelve a aparecer malacos, vestidos finamente, están en los palacios de los reyes. O sea, lo que Jesús hace es con ironía comparar a Juan el Bautista, que era un profeta tosco, rústico, andaba con una piel de camello, con un cinturón, vivía en el desierto, comía langosta, miel silvestre, vivía pobremente, vivía haciendo ayuno, con
los cortesanos del palacio de Herodes Antipas, que usaban ropas delicadas, elegantes, se vestían finamente. Entonces dice, ¿ustedes han salido a ver un malacós en Juan? No, eso está en el palacio del rey Herodes. Y no habla de afeminados, habla de esta gente bien vestida, elegantemente vestida. Entonces ya vemos cómo los traductores aquí no usan la palabra afeminado. Hay una segunda vez que Mateo utiliza la palabra malacós en un sumario de su evangelio. ¿Qué es un sumario? Sumarios son los pequeños resúmenes que los evangelios a veces hacen cuando Jesús andaba curando a mucha gente. Eso se llaman sumario. Y miren este sumario que hace Mateo en el capítulo 4. Jesús recorría toda la Galilea enseñando en sus sinagogas, curando toda enfermedad y toda malaquía. Malaquía. Aquí está de nuevo el sustantivo. Y pregunto, ¿Jesús curaba a los homosexuales? ¿A los afeminados, perdón? ¿Jesús andaba curando a esta gente? Lo que Jesús curaba eran las debilidades de la gente, no su orientación sexual. Por eso las Biblias traducen correctamente este texto, ninguna traduce por afeminado, sino que dice Jesús recorría toda la Galilea enseñando en su sinagoga, curando toda enfermedad y toda debilidad. ¿Ven? Aquí aparece la palabra malaquía, malacos, malaquía, y es debilidad. Entonces, miren, cuando aparece otra vez la palabra malacos, en la Biblia no se traduce por afeminado, se traduce por débil o por suave, blando, los que llevan una buena vida en los palacios. ¿Y por qué en las cartas de Pablo traducimos por afeminado? Ahora voy a dar un paso más y voy a ir a la literatura extrabíblica. Ustedes saben que hay muchos libros escritos en griego contemporáneos a los evangelios que se conocen como la literatura extrabíblica, donde también aparece el término malacós. ¿Y con qué sentido se utiliza este término? Miren, aparece aplicado a los hombres que mostraban ciertas conductas que eran consideradas débiles o suaves. Aquí les voy a poner varios ejemplos del uso de la palabra malacós. Malacoi es el plural, malacós singular, por distintos autores. Por ejemplo, para Flavio Josefo, un malacós es un miedoso en la batalla. O sea, los que tenían miedo de ir a la guerra eran malacós. Plutarco, un historiador griego, para él usa la palabra malacós para referirse a los cobardes. El pseudo Aristóteles para referirse a los apáticos, o sea, a los que no ponían voluntad para hacer las cosas. Flavio Josefo, en otro contexto distinto, utiliza la palabra malacós para los que no se animaban a suicidarse, o sea, no eran valientes y no se animaban a tomar esa decisión en una guerra o en una derrota. Epícteto lo utiliza para los que comían y dormían mucho. Así que si a alguno de ustedes le gusta dormir mucho, sepan que son un malacós. Los que disfrutaban del vino y de las comidas finas eran llamados malacoi también por Ateneo de Náucratis, que es también otro autor griego. Genofonte la utiliza para los perezosos. Plutarco utiliza para los que usaban ropa cara y escuchaban música suave. Se ve que había gente que le gustaba vivir bien, con ropa fina, escuchaban música con los instrumentos que había aquel tiempo, eran malacos. Dionisio de Halicarnaso la utiliza para los que eran demasiado amables. Así que lo veían a uno muy, muy servicial, muy cordial, es un malacos. Incluso se llamaba así a un hombre simplemente porque estudiaba mucho. Dion Casio llama así a los que se dedicaban mucho. Yo, por ejemplo, sería un malacos porque me gusta mucho estudiar. Así que miren cómo tenemos un panorama muy amplio de la palabra malacos. Ninguno de estos utiliza o corresponde a la traducción a afeminado. Por lo tanto, un malacos no era lo que hoy entendemos por afeminado, por lo menos en nuestra cultura moderna y en nuestro lenguaje moderno. El término malacos aludía a la persona excesivamente refinada, despreocupada,
que cultivaba el ocio y la vida placentera. Es decir, los que le gustaba vivir bien. Hoy diríamos un bon vivant. Bon vivant es la expresión francesa que es el que le gusta una buena vida. ¿Y por qué se llamaba malacos a los que llevaban una buena vida? Porque en aquella época, dominada por una concepción machista de la sociedad, estas características eran un signo de debilidad. Una persona que le gustaba escuchar música, vestirse bien, dormir hasta tarde, dedicarse a la lectura, bueno, era un débil que no salía a la guerra, no salía a luchar, pero no tiene nada que ver con un afeminado. Por lo tanto, hoy, cuando traducimos la carta de Pablo, habría que traducir la palabra malacos por refinado, incluso por cobarde o un término equivalente, quizás más bien cobarde o miedoso o alguien que no le gusta jugarse por nada, más que por un afeminado, con lo que hoy, para nuestra cultura moderna, significa la palabra afeminado. Y yo pienso que traducir malacos por alguna de estas palabras nos acerca más al verdadero sentido de la carta de Pablo. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, porque coincide con el significado en el resto del Nuevo Testamento. Ya hemos visto que Jesús curaba a los malacos y no curaba a los afeminados, y que Juan el Bautista es comparado con un malacos y no con un afeminado. Entonces, traducir con este otro término nos acercaría más a la verdad. En segundo lugar, porque coincide con el significado en la literatura extrabíblica, que hemos visto que se usa muchas veces malacos y no se utiliza en el sentido de afeminado. Y tercero, lo más importante, explica por qué Pablo en la primera carta a los Corintios puso a los malacoi entre los injustos. O sea, hace un rato nos hemos preguntado, ¿por qué un afeminado va a ser un injusto? Y aquí entendemos, es que en aquel tiempo en que los bienes eran escasos y limitados, los refinados, no los afeminados, sino los que gustaban vivir bien, comer mucho, tomar vino, dormir hasta tarde y todas estas cosas, se consideraban acaparadores de los bienes que disfrutaban a costa del sufrimiento ajeno. Entonces, esta gente eran unos malacoi, y cuando Pablo hace la lista de todos los que son injustos y por lo tanto se comparan a los que en el tribunal hacen injusticia, entran estos que también cometían injusticia, porque mientras muchos se morían de hambre a su alrededor, esta gente disfrutaba del buen vivir y de la vida regalada. Por eso, un afeminado no encaja en esta lista de injustos que Pablo ha venido haciendo. Por último, bueno, aquí hemos puesto, se entiende por qué Pablo los ha puesto con los ladrones, avaros, borrachos y estafadores. Tenemos entonces ya una primera aproximación cómo traducir correctamente el término malacos. Ahora nos falta el segundo término, arsenocoites. Aquí tenemos un problema más difícil que en el primer término, la palabra arsenocoites. ¿Por qué? Porque esta palabra es la que sí las Biblias traducen por homosexual, que yo les he dicho que es un error porque esa palabra no existía en la época de San Pablo, entonces no la podemos emplear. Pero ¿cómo traducir arsenocoites? ¿Cómo verter eso a nuestra lengua actual? Pablo utiliza esta palabra y, a diferencia de malacos, que yo les he mostrado que aparece en muchos textos de la literatura extrabíblica, la palabra arsenocoites no aparece nunca antes de San Pablo. Ningún autor, ningún escritor, ningún cronista, ningún historiador, nadie utiliza esta palabra. Es una palabra rarísima. A tal punto es extraña que muchos autores piensan que Pablo la ha inventado a la palabra, porque él es el primero en usarla. En toda la literatura que tenemos, es el primero que aparece utilizando. Y por eso, algunos piensan,
A lo mejor algún día se encuentre por ahí un manuscrito, un papiro, no sé, pero hasta el momento y hasta los estudios actuales, y eso que tenemos mucha literatura extrabíblica, nadie ha utilizado jamás esta palabra. Y está formada por dos palabras griegas. Una es la palabra arsen, que significa hombre, y la segunda palabra es la palabra coite, que significa cama. Así que literalmente la palabra arsenocoites significaría hombre cama. Ahora, ¿qué es un hombre cama? Ese es el planteo que tenemos que hacernos nosotros y probablemente si tratamos de ser más o menos coherentes con lo que Pablo ha escrito, sería el que va a la cama con un hombre. Ahora bien, como la palabra arsen es masculina, sería un hombre que se acuesta con otro hombre. O sea, aquí sí tenemos una relación a la homosexualidad. O sea, al ser un sustantivo masculino, arsen no se refiere a hombres y mujeres, sino exclusivamente a los hombres, implica que el que se va a la cama con otro hombre no es una mujer, sino otro hombre. Por lo tanto, aquí sí Pablo aparece condenando las relaciones homosexuales. O sea, en esta quinta categoría, sí Pablo considera a los arsenocoites como homosexuales. Pero nos falta averiguar a cuál relación homosexual condena aquí Pablo. Pablo condena todo tipo de homosexualidad, cualquier tipo de relación homosexual. Eso es lo que tenemos que averiguar. Ahora, ¿por qué tenemos que averiguar? Porque Pablo ha inventado una palabra que no nos explica qué significa. Él ha creado la palabra hombre cama. Bueno, está bien, entendemos más o menos, pero en la cabeza de Pablo, ¿qué significaba hombre cama? ¿Qué significaba arsenocoites? En el mundo griego antiguo había una práctica muy extendida que se llamaba la pederastia. Ustedes saben que pederastia es un término también formado por dos palabras griegas que significa amor a los niños o a los pequeños y por lo tanto aludía a la relación sexual de un hombre mayor con un niño o un adolescente. Y era una práctica bastante extendida en el mundo griego. ¿Por qué? Porque había muchos niños o jóvenes o alumnos o incluso esclavos que solían vivir bajo la tutela de un adulto. Había adultos que por razones académicas, por razones de estudio, de formación, incluso de adopción, tenían estos niños o estos adolescentes a su cuidado. Y el adulto podía abusar de ellos y someterlos con el argumento de iniciarlos en la sociedad adulta. Incluso a veces se consideraba un honor que un adulto abuse o tenga relaciones sexuales con un niño o con un adolescente, porque era una manera de iniciarlo en un acto que cuando fuera grande iba a tener que practicar, que era la relación sexual. Y entonces se le mostraba en qué consistía. Incluso, como digo, en algunos ambientes se consideraba un honor que un maestro de prestigio tuviera relaciones con algunos niños. Era una actividad aceptada culturalmente, pero evidentemente resultaba dañina para el niño o para el adolescente porque implicaba violencia y humillación de una persona más débil que no podía defenderse. No era una relación consensuada, era una relación abusiva. Y entonces la pederastia, si bien se aceptaba y a veces, como digo, se consideraba un honor, para los niños y adolescentes no lo era tanto. Y pensamos que Pablo, cuando habla de arsenocoites, no aludía a la pederastia y no a la homosexualidad. Si alguien quiere pensar que se refería a la homosexualidad, puede hacerlo, pero varios autores proponen, y entre ellos yo me uno también a esa opinión, proponen que Pablo no tenía en mente la homosexualidad cuando habla de arsenocoites, sino la pederastia. Uno dice,
Bueno, no podemos demostrar ni una postura ni otra, pero creemos que es más lógico pensar en la pederastia. ¿Por qué? Porque tenemos varios indicios que nos muestran que se refería a la pederastia. Por ejemplo, la palabra arsenocoites, yo les he indicado que está compuesta por el término arsen. ¿Y qué les he dicho que significa arsen? Significa hombre, pero es el hombre adulto. Y también es el hombre que no era adulto. O sea, es un término masculino general, pero para referirse a cualquier tipo de edad en el que se aludiera a esta persona. Y Pablo no utilizó la palabra aner, que siempre, aner andros, es la palabra, la otra palabra griega para referirse a, a un hombre en griego, y la palabra aner siempre se refiere a un adulto. Ahora, curiosamente, Pablo no compuso la palabra arsenocoites con aner, no creó la palabra anerocoites, sino arsenocoites. Y arsen puede ser un adulto y un niño. Ahora bien, dicen los exegetas, esto sugiere que arsenocoites implicaba que al menos uno de los dos hombres de la relación homosexual no es un adulto, porque ha utilizado una palabra que abarca también a los niños. Entonces aquí tenemos un indicio de que algunas de las dos partes en esta relación homosexual de este hombre cama puede ser un niño cama también al cual se refiere Pablo. En segundo lugar, porque en su carta a los Corintios, Pablo está criticando la conducta propia de la cultura griega. O sea, los corintios son griegos, tenían vicios de los griegos, muchas veces caían en estas debilidades griegas y Pablo las critica. Pero para los griegos la homosexualidad entre dos adultos, como hoy la entendemos, no se consideraba un mal, porque no era abusiva, o sea, era consentida y no era un mal. La pederastia, en cambio, sí era abusiva. Entonces Pablo está condenando, criticando algo que realmente era injusto y no algo que dos adultos aceptaban practicar sin mayores problemas morales entre ellos. Por eso creemos que es más lógico pensar que Pablo aquí está criticando la pederastia y no la homosexualidad. Hay un tercer indicio que nos lleva a la pederastia. ¿Y cuál es este tercer indicio? La pederastia encaja bien en el contexto de la carta que condena los actos injustos. Y hemos visto que estas 10 categorías de personas son todos los injustos equiparados a los que van a un tribunal a hacer injusticia y eran las injusticias que se daban en la comunidad. Y para Pablo, que se abuse de un niño o de un adolescente era una injusticia. En último lugar, en el versículo siguiente, Pablo dice que algunos corintios antes eran arsenocoites, o sea, antes practicaban y eran arsenocoites, pero con el bautismo cambiaron de vida. Fíjense, el versículo 11 dice, algunos de ustedes eran así, pero ahora han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. O sea, Pablo dice, antes ustedes, algunos de ustedes eran arsenocoites, pero gracias al bautismo han cambiado. Ahora, si Pablo se refiere a que eran homosexuales, ¿ustedes creen que el bautismo puede curar a un homosexual? ¿Creen que porque uno se bautice deja de ser homosexual? Ciertamente que no, ¿verdad? Ahora, si lo que hacían ellos era la pederastia y se bautizan, se entiende que hayan cambiado de conducta, hayan cambiado de vida, porque eso sí lo pueden manejar. Lo otro no lo podían manejar. Y por eso que Pablo diga que el bautismo los ha curado, nos encontramos con que no se refiere a una inclinación homosexual que difícilmente el bautismo los podría haber sanado, sino que se refería a la pederastia. Muy bien, todos estos son los argumentos o los indicios que hoy llevan a los exegetas a suponer que Pablo no hablaba de la homosexualidad, sino que hablaba de la pederastia. Conclusión, en su primera carta a los Corintios, Pablo no alude
a las relaciones homosexuales como las entendemos nosotros hoy. Por lo tanto, es un error traducir la carta así. Primero, porque la palabra homosexual no existía. Y segundo, porque Pablo está hablando de los hábitos injustos, abusivos para su época, que son la vida relajada, que era el término malakos, y por último, la pederastia, que sí corrompía a los niños y adolescentes de aquel tiempo. Muy bien, tenemos entonces que en la primera carta a los Corintios tenemos que revisar estas dos palabras y no traducir por afeminado y homosexual, sino por, digamos, bon vivant, gente que le gusta vivir bien, y los pederastas. Vamos a la otra carta, la carta a los romanos. Esta fue escrita en el año 57, la anterior en el año 53, esta 4 años más tarde, año 57. Pablo se encuentra en Corinto ahora. Está despidiéndose de los corintios y de todo el oriente, porque Pablo piensa que su misión en Oriente ha terminado y ahora quiere viajar a Occidente. Pablo se ha pasado toda su vida hasta ese momento predicando el Evangelio en Oriente, Asia Menor, Grecia, y ahora se le ha ocurrido la idea de introducir el Evangelio en Occidente. Quiere viajar nada menos que a España para llevar el cristianismo ahí. Pero Pablo está en Corinto y miren, España queda lejos de Corinto. Entonces él necesita hacer un alto en Roma y pedir ayuda a los romanos para que lo ayuden a viajar a España. Y entonces les va a escribir una carta, que es la carta a los romanos, pidiéndoles colaboración, y les dice que va a viajar a España y quiere que los cristianos de Roma lo ayuden con barcos, con comida, con provisiones, con mano de obra, con catequistas, para que pueda llegar a España. Pero Pablo tiene un problema. En Roma no lo conoce nadie. Y va a escribir una carta a una comunidad desconocida, a una comunidad que nunca ha visitado. Y entonces, ¿qué hace en la carta a los romanos? Va a exponer cuál es el evangelio que él predica para que lo conozcan los romanos. Por eso esta es la carta más importante de todas las cartas que escribió Pablo, porque es la única carta en la que él expone su doctrina. En las otras se pelea con los corintios, se pelea con los gálatas, con los tesalonicenses, discute, pero aquí no. Esta es una carta serena, tranquila, en la que él expone cuál es el evangelio que él predica. Y por eso es el tema más importante, es la carta más importante de él, y además también de las 3 cartas que hemos mencionado sobre la homosexualidad, esta es la más importante porque no emplea los términos malacos ni arsenocoites, pero sí hay una referencia clara a la homosexualidad. Por eso de las 3 cartas, esta es la más importante. La sección que más nos interesa está en el capítulo 1, que yo les había pedido que leyeran para hoy. Y Pablo está hablando de los gentiles, o sea, de los no judíos. Y en esta carta Pablo dice que los no judíos, aunque no conocían a Dios y aunque no formaban parte del pueblo judío, tenían la posibilidad de haber conocido a Dios como mirando la creación. O sea, Pablo dice, una persona que ve las montañas, los ríos, el sol, la luna, tiene que suponer que hay un Dios creador. Por lo tanto, cualquier pagano, aunque nadie le haya hablado de Dios, aunque nadie le haya predicado el Evangelio, tenía la obligación de creer en Dios, porque no puede pensar que estas cosas se han hecho solas, tienen que haber sido creadas por alguien. Y dice Pablo lo siguiente: el enojo de Dios se muestra desde el cielo contra los impíos e injustos, porque todo lo que se puede conocer de Dios, o sea, que Dios existe, que es todopoderoso, está claro ante ellos. Dios mismo se los mostró, porque lo invisible de Dios, o sea, su poder eterno y su divinidad, se hacen visibles a la inteligencia desde la creación del mundo a través de sus obras. O sea, cuando uno ve las obras de Dios en el mundo, tiene que deducir, por lo tanto, Dios existe. O sea, no tienen excusa, dice Pablo, los ateos, los que no creen en Dios, no tienen excusa porque viendo la creación tenían que creer en Dios.
Pero, dice Pablo, esta gente ha visto la creación, ha visto las obras maravillosas de Dios y prefirieron no creer en Dios y fabricarse sus propios dioses y adorar imágenes en vez de al Dios verdadero. Por eso dice Pablo, habiendo conocido a Dios, o sea, en la creación, no lo glorificaron ni le dieron gracias. Se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres mortales, aves, cuadrúpedos y reptiles. O sea, vieron una obra maravillosa y en vez de decir, wow, qué grande que es Dios, le voy a dar gloria a Dios, adoraron a los animales, a seres mortales, a personas humanas. O sea, no tienen excusa, dice Pablo. Y como consecuencia, ¿qué le pasó a la sociedad pagana? Se vino abajo. Por no haber reconocido a Dios y por haber adorado a estas criaturas, se degradó y cayó en prácticas aberrantes y vergonzosas. Para Pablo, la forma vergonzosa en la que vivía las culturas paganas se debían a eso, a que no quisieron reconocer la existencia de Dios. Y dice, por eso Dios los abandonó a los deseos de su corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron a la criatura en vez del Creador. Muy bien, este es el contexto de la carta a los romanos. Pablo está hablando de los paganos, de los gentiles y la degradación en la que cayeron por no querer reconocer a Dios. Y ahora viene el texto que nos interesa sobre la homosexualidad. Dice lo siguiente Pablo. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Y también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, ardieron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre. Bueno, aquí no tenemos cómo zafar, porque aquí Pablo es bien claro y utiliza todas las letras. Pero es bien claro, Pablo, la primera frase se refiere a las mujeres y la segunda se refiere a los hombres. ¿Qué dice de las mujeres? Dice que sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. ¿Cuáles son las acciones contra la naturaleza que las mujeres cometieron? ¿Qué acciones está criticando Pablo aquí? Es una frase enigmática y los biblistas no se ponen de acuerdo a qué se refiere Pablo. Y algunos piensan que se refiere al lesbianismo. O sea, las mujeres cambiaron la relación natural, que sería tener relaciones con un hombre, y se relacionaron con otras mujeres. Pero la verdad que esta interpretación no es muy buena. ¿Por qué? Porque sabemos que la sociedad de aquel tiempo no estaba muy interesada en el mundo sexual femenino. Así que Pablo se ponga a criticar el lesbianismo no se entiende mucho. A Pablo no le interesa mucho ese tipo de cosas. De hecho, en el mundo antiguo hay muy pocas referencias al sexo entre las mujeres. Y en la Biblia, ninguna. Jamás la Biblia menciona la homosexualidad femenina, nunca. Por lo tanto, entonces, ¿cuáles serían las relaciones antinaturales que las mujeres aparecen aquí practicando? Como ni en la Biblia ni en la tradición judía se prohíbe la homosexualidad femenina, ni se refiere a ella, pensamos que aquí, además, Pablo no aclara que está hablando de mujeres con mujeres. No dice, cambiaron las relaciones naturales y se unieron mujeres con mujeres. No lo dice. Abajo sí dice hombre con hombre, ¿ven? El último renglón habla de hombre con hombre, ahí es clarísimo. Pero arriba no dice mujeres con mujeres. Y entonces, ¿a qué se refiere Pablo? Al no aclararlo, probablemente sus lectores no lo habrían entendido como que era el lesbianismo. Y las relaciones contra la naturaleza probablemente se refiere al sexo orientado en contra de la creación. Acuérdense que para los antiguos, lo hemos dicho en la clase de ayer, la procreación, la reproducción, la sexualidad orientada a engendrar hijos era importantísima.
Y entonces una relación de una mujer contra la naturaleza sería las que impedían la natalidad. O sea, serían relaciones o heterosexuales, pero contrarias a la naturaleza, porque la ley judía las desaconsejaba o las prohibía. O sea que aquí Pablo no está hablando de la homosexualidad femenina, sino de la heterosexualidad femenina, pero cuando es sexo no procreativo. Es decir, eh, utilizando diferentes métodos por los cuales la mujer no queda embarazada. Cuando un hombre tiene relación con una mujer y evita el embarazo, es contrario a la naturaleza. No habla de lesbianismo ni tiene que ver con la relación lésbica. Por eso aquí, cuando leamos este texto, sepamos que San Pablo no está hablando de la homosexualidad femenina. Y ahora vamos a la segunda frase, que es más difícil todavía, porque dice, y también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, ardieron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre. Bueno, aquí realmente tenemos que aceptar que Pablo sí condena la práctica homosexual masculina. Más claro no podía ser. Dice que dejaron el uso natural de la mujer y cometieron la infamia de hombre con hombre. Así que aquí, aunque no aparece el término homosexual y no se usa en la Biblia el término homosexual, sí se habla de la relación homosexual. Pero, es muy importante el motivo por el que la prohíbe. ¿Han visto ahí cuál es el motivo por el cual prohíbe Pablo la relación homosexual? O sea, la relación de dos hombres. Ahí se los recuadro, porque va contra la naturaleza. O sea, la relación de dos hombres es contraria a la naturaleza. Este argumento que nosotros lo suscribiríamos, muchos de nosotros diríamos, Pablo tiene razón. ¿Por qué? Porque lo natural es un hombre con una mujer, eso es lo que se ve naturalmente y por lo tanto es lo que la naturaleza nos indica. Así que Pablo en esto da un argumento que tiene razón. Pero ¿tiene razón Pablo? ¿Tiene razón Pablo? El argumento es este entonces, la relación homosexual es contraria a la naturaleza. Y aquí viene el pero, ¿qué entendía Pablo por naturaleza? Si yo les pregunto a ustedes qué entienden por naturaleza, probablemente contesten lo mismo que entendía Pablo. Lo que vemos que naturalmente se da. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho una creación, ha creado las cosas y ha puesto una forma natural de vivir en la naturaleza y lo que vemos ahí, eso es lo natural. Y si se hace algo en contra de esto, entonces es contrario a la naturaleza. Y esta es la clave para interpretar el pensamiento de Pablo. ¿Por qué? Porque todo depende de, de este argumento. Para Pablo, lo natural era aquello que observaba en la creación. Más aún, para Pablo lo natural era lo que se percibía espontáneamente en la naturaleza, es decir, lo que estaba de acuerdo con la ley de Moisés y las costumbres de Israel. Para Pablo había una naturaleza y Dios puso unas leyes que le dio a Moisés y lo que dice la ley de Moisés, eso es lo natural. Si alguien se comporta en contra de la ley de Moisés y en contra de las costumbres de Israel, entonces va en contra de la naturaleza. Y aquí viene nuestra gran objeción. Este concepto de Pablo de naturaleza hoy es inadmisible. Inadmisible. ¿Por qué es inadmisible? Porque refleja una ideología y una cultura que no es la nuestra. Es una cultura de otra época. Y les voy a poner algunos ejemplos para que vean cómo esto es verdad. Por ejemplo, para Pablo es contrario a la naturaleza que el hombre lleve pelo largo. Y lo dice expresamente en la primera carta a los Corintios. ¿Acaso no nos enseña la misma naturaleza que es una vergüenza para el hombre dejarse el cabello largo? ¿Bien?
Para Pablo, un hombre con pelo largo va en contra de la naturaleza. Otro ejemplo, también para Pablo es contrario a la naturaleza que la mujer lleve pelo corto. Varias damas que veo aquí por Zoom, veo que tienen el pelo corto y sepan que para Pablo eso va en contra de la naturaleza. Dice en el versículo siguiente, ¿acaso no nos enseña la misma naturaleza que es una gloria que la mujer lleve el cabello largo? Por lo tanto, la gloria es el cabello largo, el cabello corto va contra la naturaleza. Y no solamente esto, para Pablo también es antinatural, ve como naturales, o sea, que está de acuerdo a la naturaleza, temas como, por ejemplo, la esclavitud. Para Pablo es natural que haya esclavos. Era natural la subordinación femenina al hombre. La mujer tiene que someterse al hombre. Veía como natural el sometimiento a toda autoridad. Nadie puede rebelarse contra las autoridades establecidas porque eso es lo natural. Veía como natural el silencio de la mujer en la reunión. La mujer no puede hablar en las asambleas, tiene que quedarse callada. También veía como natural el cubrirse la cabeza para orar. La mujer tiene que ponerse un velo en la cabeza cuando rece. Una mujer que reza desvelada, o sea, sin velo, es una mujer que va en contra de la naturaleza. Y entonces, claro, cuando nosotros vemos esto, decimos, bueno, ¿qué hacemos con el concepto de natural o antinatural que tenía Pablo? Es un concepto que hoy no responde a lo que nosotros aceptaríamos. Y entonces, si para nosotros no es natural la esclavitud y no es natural que la mujer se subordine al hombre, que esté callada y que no hable, ¿podemos tomar como antinatural la homosexualidad? Sí reconocemos, Pablo lo dice, pero también dice estas otras cosas. Y hoy resulta difícil aceptar estas costumbres como naturales. Por lo tanto, admitir que solo la heterosexualidad es natural sería aceptar un principio basado en una concepción obsoleta. No nos pongamos nerviosos, pero es lo que podemos deducir del texto de Pablo. Conclusión, en la carta a los romanos, cuando Pablo condena las relaciones sexuales contra la naturaleza de las mujeres, no se refiere al lesbianismo, ya lo hemos explicado, se refería a las relaciones contra la procreación. Y cuando condena las relaciones entre hombres, sí condena la homosexualidad, pero basándose en un concepto de naturaleza que hoy no resulta aceptable. Por lo tanto, eh, tenemos que sacar nosotros mismos la conclusión y ver cómo asumimos estos temas. Vamos a la última carta, mucho más breve y más cortita, la primera carta a Timoteo. El contexto de la carta, vamos a situarlo, lleva la firma de Pablo. Aparece Pablo dirigiéndose, dice yo, Pablo, y como si Pablo escribiera. Pero en realidad no fue escrita por San Pablo, sino por un discípulo de Pablo. Un discípulo que usa el seudónimo de Pablo y escribe la carta en su nombre, pero en realidad no es de Pablo. Es un lenguaje muy distinto al que emplea Pablo en sus cartas. Es distinta a la cristología, es distinta a la eclesiología, es distinta a la soteriología. Entonces hoy los exegetas sostienen que esta carta, vuelvo a decir, aunque está firmada por Pablo, él no la escribió. Tiene ideas teológicas y estilo literario muy diferente. Se escribió alrededor del año 100, o sea, ya hacía 35 años que San Pablo había muerto, que murió alrededor del año 64. El autor de esta carta se encuentra en Éfeso. Se hace pasar por Pablo, pero sabemos que no es Pablo. Y la sección que a nosotros nos interesa también está en el capítulo 1. Según el autor, Pablo le ha pedido a Timoteo que se quede en Éfeso para poner orden frente a unos falsos maestros que han aparecido. Dice lo siguiente, capítulo 1 de la primera carta a Timoteo. Al partir yo para Macedonia, te rogué que permanecieras en Éfeso para que mandaras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni dedicasen su atención a fábulas y genealogías interminables. ¿Y
¿Qué es lo que enseñaban estos falsos maestros? El mismo texto de Timoteo nos dice que era enseñanza sobre la ley. Dice, algunos desviados de esta línea han venido a caer en una vana palabrería. Pretenden ser maestros de la ley sin entender lo que dicen ni lo que tan rotundamente afirman. Y después afirma dos cosas de la ley, que es buena y que el justo no la necesita. Esta última frase es importante. Dice, si ya sabemos que la ley, sí, ya sabemos que la ley es buena, con tal que se la tome como ley, teniendo bien presente que la ley no ha sido instituida para el justo. O sea, miren lo que dice el autor, que la ley de Moisés no es para la gente buena, sino es para la gente mala, para la gente pecadora. Y es el texto que sigue aquí y que es sobre la homosexualidad. Pongo entre paréntesis el pedacito del versículo anterior porque está enganchado con eso, y luego vienen 14 vicios que condena este autor. Dice, la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los malvados y rebeldes, los impíos y pecadores, los irreligiosos y profanadores, los parricidas y matricidas, los asesinos, inmorales, homosexuales, aquí aparece la palabra arsenocoites otra vez, secuestradores, mentirosos y perjuros, y para todo lo que se opone a la sana enseñanza. Bueno, entre estas 14 categorías aparecen mal traducido en la Biblia los homosexuales. Aparece de nuevo la palabra arsenocoites, que ya hemos dicho que no se puede traducir por homosexual, porque esa palabra no existía. Y además porque no se refiere a la homosexualidad, sino a la pederastia. Y por eso no vamos a dedicar más tiempo aquí a esta carta, más que recordar que esta tercera carta hay que aplicarle los mismos criterios que hemos aplicado en la primera carta a los Corintios. El término arsenocoites no hay que traducir por homosexual, sino por pederasta, que es lo que corresponde el término. Pero, a pesar de eso, fíjense que hay dos avances importantes que hace este autor. San Pablo había escrito en el año 53 la carta a los Corintios y había dicho que este pecado de arsenocoites y todos los que él ha enumerado son contrarios a la naturaleza y prohíben el ingreso al reino de Dios. Este autor no rechaza estas posturas como antinaturales, sino solo como contrarias a la sana enseñanza. Miren cómo ha cambiado. Ya no es tan tajante y tan terminante. Simplemente no sigue una sana enseñanza. Y segundo, no dice como Pablo que los que la practican están excluidos del reino, sino fuera de la ley. Nada más. Así que miren entonces cómo se ha producido 35 años después que ha muerto Pablo, un ablandamiento a esta postura durísima contra los arsenocoites y también, por supuesto, contra los malacoi, que eran estos blandos o demasiado que vivían bien. Una postura más benigna que la tenía Pablo, y yo me pregunto, si 35 años después de Pablo se tiene una postura más benigna, ahora que han pasado 2000 años, ¿no podríamos tener nosotros una postura un poquito más benigna? No sé, lo planteo y lo dejo como un interrogante.